Ok, pues iniciamos esta grabación de la sesión 3 de los espacios abiertos al aprendizaje. Mil disculpas una vez más, pero los problemas técnicos aparecen o sea, aparecen cuando menos lo esperamos. Entonces tengo un problema con el cable, tuve que hacer malabares para poder iniciar en otro dispositivo. Toda mi información está en esa otra computadora, entonces no puedo más que iniciar. De cualquier manera, esta presentación dice elaboración de argumentos para hacer una reseña. Bueno, para hacer una reseña o para hacer un texto argumentativo, para hacer un ensayo, para hacer este cualquier, ¿sale? Pues todo muy raro, pero bueno. Lo importante es que ya estamos comenzando, bien tarde, pero bueno. Y el asunto es, por ejemplo, que les platico que vengo de un taller, entonces, venía bien a tiempo, pero como les repito, el cable del cargador de la computadora ya terminó y empieza a ser como un falso contacto y hasta miedo me da que se vaya a hacer un incendio o algo así, me vaya a dar un toque. No prendió, no jaló, entonces tengo que solucionar esa situación de urgencia para mañana. Pero bueno, pues a estas horas de la noche, pues ya no se puede más que hacer lo que se pueda. Así es que vamos a empezar y bueno, pues ya, iniciamos. De pronto está muy lentita esta, entonces esperemos que todo sea. Bueno, ya desde la semana pasada habíamos estado hablando sobre los argumentos. Entonces, está esta pregunta. ¿Alguna vez has tratado de convencer a alguien sobre lo que sea, sobre algo? Entonces, piensa si en alguna ocasión has querido persuadir o convencer a alguien en alguna cosa, ¿no? Desde tu perspectiva. Por ejemplo, hace casi un mes, antes de lo que sucediera con el Mencho, estaba una situación que era, ahorita se me olvidó cómo se llama, los Terian, ahorita ya ni se habla. En ese momento estaba que los Terian para aquí, para allá, arriba y abajo, que si en la calle, que si esto, que el otro, y entonces en cualquier lado que iba me preguntaban, ¿tú qué piensas? ¿No? Y bueno, pues lo que yo pensara, pues es muy independiente a poder desarrollar argumentos, ¿no? Pero déjenme les platico que en mi familia, en mi casa, mi hermano hasta se enojó. ¿Cómo es posible que puedas pensar que los tienen? A mí se me hace como un fenómeno social, ¿no? Que viene desde las redes y que esta generación que les gustan los animales, está queriéndose manifestar de alguna manera, como fue en cualquiera otra generación que se necesitaba manifestar. Pero entonces, pues sí, las situaciones estaban de pronto como muy polarizadas y luego ya después se olvidó esta situación. Entonces, no sé si ustedes me pueden dejar un comentario en el chat. ¿En qué momento ustedes han querido convencer a alguien sobre algo en particular? O si quieren agarrar el micrófono, también está bien. ¿En qué momento? Y bueno, yo en particular con esto que les platico, no es que quisiera persuadir o convencer
de la situación, más bien que me querían convencer de que estaba mal. Sin embargo, yo lo veo de una manera distinta y pues no pasa nada, se pueden integrar todas las visiones. Entonces, fíjense bien, esto es importante que lo podamos ver. Un argumento no es una opinión, ¿sale? O sea, la argumentación va a tener un punto de vista, ¿no? Mi punto de vista, por ejemplo, en este caso con los Terian, era que, o es que estoy pensando que es un fenómeno social de generaciones que vienen, de jóvenes, de adolescentes y que buscan manifestarse de alguna forma o buscan experimentar diferentes tipos de socialización con respecto a los animales, etcétera, ¿sale? Pero yo necesitaría, para que pudiera hacer un argumento, tener cierta estructura y poder desarrollarlo. Entonces, una opinión es una creencia, un juicio personal sobre algo. Es un punto de vista subjetivo que puede variar de persona a persona. Y entonces, si solamente hacemos opiniones, vamos a tener puros juicios de valor. Podría decir, ay, eso está súper mal porque no deberían comportarse así, ¿cómo van a pensar que se sienten animales y entonces qué los van a tratar como animales, etcétera, etcétera? Es un deterioro, ¿no? De la sociedad. Pero entonces yo necesitaría, para que no fuera una opinión, porque lo que estoy expresando es una creencia, lo que yo necesitaría es brindar evidencia que me ayude a avalar lo que estoy diciendo, ¿sale? Entonces, un argumento es una forma de presentar y defender una afirmación o una posición. ¿Estamos de acuerdo con los Terian o no estamos de acuerdo con los Terian? Es un ejemplo, ¿no? El consenso científico es claro, el cambio climático representa una amenaza significativa para nuestro planeta y las generaciones futuras. Y hay mandatarios que creen que esto no existe, ¿no? Que el cambio climático no existe, que es un invento de los países en vías de desarrollo y que pues es que no le toca, ¿no? Todas las situaciones que genera el cambio climático. Y si este mandatario quiere adueñarse de Groenlandia, imagínense lo que le haría al cambio climático. Bueno, ¿sí saben a quién me refiero? Si no, es bueno preguntar. Un argumento entonces contiene razones claras y evidencias relevantes para apoyar la información. Entonces, miren, se los he puesto en estas 2 semanas. Empezamos haciendo una afirmación, realizamos razonamientos, los razonamientos van a tener evidencias y aquí me falta la conclusión, pero también es importante. Tienen que ser 4 elementos. Bueno, ¿qué vocabulario tienen que llevar estos argumentos? Las afirmaciones son declaraciones o aseveraciones que hacemos para apoyar nuestra posición sobre un tema en particular. Por ejemplo, una afirmación podría ser, se necesita una acción urgente para mitigar el efecto del cambio climático. Si se fijan, esta afirmación es más larga. En algunos casos, en sus actividades, sus afirmaciones eran, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Entonces, no solamente es mencionar algo, sino hacer una oración completa. Entonces, si se fijan, es una declaración, como quien dice, más extensa, un poquito más extensa, en la que podamos tener elementos para poder generar esos razonamientos, porque también los razonamientos necesitan estar desarrollados,
son explicaciones. Entonces, esas explicaciones no pueden quedar cortas, no pueden quedar con algo demasiado concreto. Sí tenemos que trabajar lo concreto, pero siempre siendo clara clarificando lo que queremos decir y dando elementos para poder desarrollar. Entonces, las razones son explicaciones o justificaciones que respaldan nuestra afirmación. Para ilustrar, estas serían razones posibles de nuestra afirmación sobre el cambio climático. Incremento de las temperaturas globales, aumento de la frecuencia de los eventos climáticos externos, impacto negativo en los ecosistemas y biodiversidad. Pero si se fijan, estas son cosas aisladas. Bueno, no cosas. Estos son oraciones que están aisladas. Entonces tendríamos que, para poder formar un argumento completo, tendríamos que decir, en el cambio climático tiene diferentes situaciones. Por ejemplo, el incremento en las temperaturas globales en diferentes países o regiones del mundo. También encontramos aumento en la frecuencia de eventos climáticos externos, como por ejemplo huracanes más fuertes, ¿qué más? Sequías, diversas, y cuando se quema el bosque, incendios forestales de grandes magnitudes, por ejemplo. Y además tendremos un impacto negativo en los ecosistemas y en la biodiversidad. Entonces, se fijan, si lo unimos, ya tenemos como una estructura mucho más grande. La evidencia es información objetiva, tiene que tener datos, ejemplos u opiniones de expertos que respaldan nuestras razones. Entonces, a partir de lo que pusimos antes, podría decir, según la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Nieve, afirma que el aumento de temperaturas en México sigue aumentando durante el año pasado. Aquí hay una situación porque dice, afirma que el aumento ha aumentado. Aquí necesitamos un sinónimo, por ejemplo. Se me fue, a mí también se me va. Bueno, esta actividad, esta no. Hablando de los contraargumentos, podemos encontrar también contraargumentos. Bueno, esto se le llama contraargumentos. Esto lo podemos ver en el foro de discusión. Se presentan, los contraargumentos presentan puntos de vista opuestos, afirmaciones alternativas. ¿Sale? Por ejemplo, un día a la semana hay que hacer contraargumentos a algún compañero. Volviendo a nuestro tema, un contraargumento podría ser el cambio climático es un proceso natural y no está influenciado por las actividades humanas, pero sí está influenciado. Para fortalecer nuestro argumento debemos abordar los contraargumentos y proporcionar evidencia y razones para contrarrestarlos. Entonces, podrías aportar lo siguiente. Las actividades humanas definitivamente contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero y la evidencia. ¿Existen estudios? Bueno, aquí esto ya lo hemos dicho antes. No solamente es decir existen estudios, sino tenemos que buscar los estudios que hablen sobre ese cambio climático. Demuestran que el vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por el ser humano y calentamiento global. O sea que no solamente tendríamos que poner estudios científicos, afirman. No, tenemos que poner cuáles estudios científicos lo avalan. No, tampoco. Es importante escribir referencias, ¿no? Que nos ayuden. Entonces, las referencias, un apartado de referencias es importante. ¿Sale? Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? Ay, mira, Lidia, ya habías puesto algo. Déjame ver si aquí arriba había algo más.
Justamente con los Terians, pienso que más bien fueron una cortina de humo. Exacto, sí. A Epstein, ajá, porque justamente los Terian ya existían y realmente no era relevante. Exacto, ajá. Era el gran fenómeno que fue ahora. Y he tratado de convencer a mis cercanos de ello. Exacto. Lamentable, no hay fuentes que validen lo que pienso. Ajá. Y dudo mucho que lo pueda haber más allá de una creencia. Fíjate, Lidia, que esto que estás diciendo es muy interesante, porque sí, sí fue como una cortina de humo para lo de Epstein, pero también para lo del Mencho. O sea, porque justo al día siguiente, bueno, por ejemplo, aquí en León, fue ese fin de semana, el sábado iba a haber como una congregación de gente terian en el Arco de la Calzada. Yo la verdad es que iba a ir para ver qué veía, ¿no? Pero la verdad es que no pude porque todo el día tuve talleres. Entonces, al parecer, no se juntó nadie. O sea, no hubo nadie más que un tipo que estaba vestido de león. Y ya. Entonces, en realidad no pasó absolutamente nada, pero sí, esa semana hubo muchísimos movimientos, este, tanto en lo internacional como en lo nacional. Entonces, fíjate, como si fue una cortina de humo, porque en todos lados se hablaba y se mencionaba, en los noticieros, o sea, sí fue complicado. Ahora, lo que dices sobre que no hay evidencia que lo valide. Yo creo que sí, Lidia, si pudieras más bien no ir pensando solamente como en ese fenómeno social de los Terian. O sea, un fenómeno social puede ser cualquiera. Un fenómeno social también pudo haber sido, no sé, la marcha del 8M. Entonces, si tú buscas eh, sociólogos o antropólogos que hablan sobre los fenómenos sociales y cómo algunos fenómenos sociales sirven para hacer cortinas de humo, yo creo que sí encuentras evidencia. Y porque los Terian solamente es un ejemplo de un reflejo de la sociedad. O sea, no es que alguien vaya a hablar sobre los Terian, pero tú puedes hablar de los Terian a partir de fenómenos sociales, a partir de cómo esos fenómenos sociales distraen de lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, puede ser. Entonces, tengo un amigo que es doctor en cultura y arte y él tiene un TikTok. Entonces, justamente él de pronto habla muchas cosas políticas y habló de esto y de lo que tú estás diciendo. Entonces, me parece que si quieres, luego te paso así como el dato porque pues está en TikTok, ¿no? Y es un doctor, un académico y entonces puedes citarlo también, si podrías. Pero sí te digo que sí podrías encontrar referencias si te fueras como algo más general, como buscar antropólogos o sociólogos que hablen sobre aspectos de cultura y aspectos políticos también y aspectos de cómo un fenómeno social se puede convertir en una cortina de humo. ¿Sale? Bueno, en esta semana estamos hablando sobre, bueno, hay un debate y el debate está con la, ¿cómo se llama? La, ay, ¿cómo combatir? No, perdónenme ustedes, pero es que ya estas horas ya estoy como que mi cerebro no carbura. Em, ¿Qué te decía? El debate está en eh, bueno, en lo de las drogas, pero eso, no puedo decirlo, no sé por qué no me sale la palabra. Entonces,
Vamos a ver un video sobre las características del debate. Y esto porque, pues les digo que todo mi material está en la otra computadora y no lo tengo en esta. Porque como casi no tiene memoria y es tan lenta, pues no puedo ponerle nada. Entonces, a ver. Ay, no lo encuentro ahora. Aquí está. Donde dos partes, sean personas, oradores debatientes, bandos, partidos políticos, países, etc., sostienen posturas divergentes o contradictorias respecto a un mismo tema. Como tal, está presente todos los días en las más variadas escenas. El debate es un proceso comunicacional donde dos partes, sean personas, oradores debatientes, bandos, partidos políticos, países, etc., sostienen posturas divergentes o contradictorias respecto a un mismo tema. Como tal, está presente todos los días en las más variadas escenas de la vida social. El debate no busca imponer una visión particular de la realidad, ni menos situar a alguien como poseedor de la verdad absoluta de un tema. Ya que es un ejercicio dialéctico, el debate acerca posturas, contrastándolas una con otra, de tal manera de llegar a una síntesis o solución común. Así, el debate es una herramienta constructiva y no destructiva como muchos equivocadamente piensan. Sea lo que sea que se debate, se intentará sostenerlo en base a razones. Así, lo primero y más importante en un debate es pensar, y pensar muy bien para obtener así sólidas razones que fundamenten su postura. El debate de esta forma estimula y desarrolla el pensamiento lógico crítico. Luego, estas razones deben ser comunicadas o expuestas a la contraparte, audiencia o jurado según el caso, y el vehículo para exponerlas es el orador. Este usará su palabra y también su cuerpo para comunicar sus razones. El debate académico o competitivo enfrenta a dos equipos, cada uno de los cuales defiende una postura, favor o en contra, sobre un tema. La postura de cada equipo la llamamos tesis, moción o tema. Toda tesis de debate debe ser objeto de duda o divergencia. Cualquier tesis respecto a la cual todos estamos de acuerdo, obviamente, no es objeto de debate. Esto es lo que llamamos tautología, y ellas no son objeto de debate. Además, toda tesis de debate debe ser enunciada como una afirmación, en forma de frase completa, poniendo la carga de la prueba en el equipo afirmativo.
Cada equipo intentará probar su tesis a lo largo del debate, de tal manera de llegar a convencer a quien escucha que su postura es la correcta o más aceptable. Luego, el debate es un ejercicio de prueba, donde las razones esgrimidas por cada parte deben tener un asidero de la realidad. Todo lo que se diga en un debate, en orden a convencer respecto a la tesis respectiva, debe ser respaldado o justificado. En palabras simples, en el debate está prohibido hablar gratis. El instrumento de prueba más utilizado en el debate es el argumento. Este no se identifica con una simple afirmación sobre alguna cosa, ni con una mera opinión, tampoco con una aislada explicación o un ejemplo. Un argumento es una razón, y como tal, debe ser lógica para así tener valor probatorio en el debate. Cada orador tiene un tiempo determinado para presentar su discurso y debe no solo presentar sus argumentos, sino hacerse cargo de los argumentos contrarios, lo que llamamos refutación. Durante el debate pueden además realizarse preguntas en cada discurso, que llamamos puntos de información. Por evidencias, por hechos y además bien hilado. Vamos a ver bien paso a una tesis tiene que estar muy bien argumentada y ese argumento debe estar bien sustentado por evidencias, por hechos y además bien hilado. Vamos a ver hoy cómo tenemos que hacerlo, porque podemos partir de aquella pregunta que nos hace sacar la hipótesis de trabajo, que te dejo aquí el enlace a ese vídeo donde lo explicábamos bien paso a paso, pero llega un momento en el que hay que desarrollar el argumento y tenemos que convencer al lector de que está bien argumentado, de que las razones son potentes y que las evidencias son válidas. Así que hoy hablamos de las claves
para construir un argumento. Este vídeo de hoy en realidad nos puede servir para la vida diaria, siempre que tenemos esa discusión en el bar sobre el fútbol o sobre esto de política, siempre tenemos que intentar hilar bien ese argumento y además fundamentarlo en evidencias, en hechos de peso. Así que, bueno, vamos a empezar para construir un buen argumento. Tenemos que seguir más o menos los siguientes pasos. El truco esencial siempre va a ser que escribamos para el lector. No tenemos que escribir como nos viene a nosotros, como nos explicarían a nosotros. No, tenemos que ponernos en la piel de ese lector, de ese compañero de campo, de disciplina, que nos va a leer, porque le tenemos que explicar a él. Esto en marketing se llama escribir, pues todo lo que es el marketing, la publicidad, etcétera, escribir para un buyer persona, para ese comprador imaginario al que te estás dirigiendo. Le tienes que poner casi un perfil, una edad, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, porque dependiendo de cómo seamos, nadie le hablamos igual a nuestra madre que a un amigo, que a un compañero de trabajo. Siempre va a ser completamente diferente. Y en un tema de tesis tiene que ser esencial que sepamos a quién nos dirigimos de nuestro campo. Entonces, imaginemos ese personaje que nos va a leer de forma dura y crítica, que va a querer que lo despiecemos bien y que tenga unas evidencias y unos hechos muy fuertes, muy sustentados. Entonces, vamos a empezar pensando eso. Partimos de cuál es nuestra hipótesis. Ya hemos dicho en este vídeo que os he dejado antes cómo se generaba esa hipótesis de trabajo. A continuación, ¿qué razones la sustentan? Las razones es lo que va a vertebrar nuestro argumento. Nosotros hemos tenido que hacer razonamientos, es una especie de conclusiones sobre las evidencias. Esas evidencias hay que citarlas. Hay una gran diferencia entre lo que es un razonamiento, una razón o una evidencia, un hecho. Las evidencias o hechos las citamos y las citamos todas, y además tenemos que ver que sean suficientemente fuertes, sólidas, porque si a lo mejor lo estamos basando en unas estadísticas que ha hecho este instituto o este periódico, este tal, tenemos que buscar más, tenemos que buscar algo que sea muy sólido. No podemos hacer una afirmación en esa razones que damos para argumentar nuestra hipótesis de trabajo. No podemos dar esas razones si no tenemos debajo
dejo unas evidencias fuertes, unos hechos fuertes. Ya tendremos un vídeo sobre que hablaremos de esas evidencias, de esos hechos y cómo encontrarlas en las fuentes, qué tipos de fuentes hay, etcétera. Pero, importante, siempre recordar, las evidencias o hechos hay que citarlas, de qué fuente vienen, de dónde sabes eso, cómo has llegado a ciertas conclusiones, a esas razones que luego te sustentan esa hipótesis. Es decir, es como un árbol, ¿vale? Luego, la parte más importante, ¿cómo respondes a las objeciones o puntos de vista alternativos? A ver, os pongo un ejemplo que me sucedió a mí en mi tesis. Yo en mi tesis desarrollé una cartografía alternativa en sección de la ciudad de Granada para, bueno, pues tener una cartografía para poder hacer planeamiento que tuviera en cuenta las cotas y la topografía de una ciudad como Granada que se construye sobre colinas. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando hice la lectura de mi tesis, uno de los miembros del tribunal me dijo que por qué había desarrollado las secciones desde 2013, que es cuando Bueno, puse este video en listón para particular esas muestra secciones de cada colina hacia atrás en el tiempo y este no canal había desarrollado esas secciones se dedica más haciéndole bien zoom a más hablar pequeñito sobre para las tesis desarrollar como más documentos de detalles a nivel investigación. incluso constructivo Sin de las embargo, casas, este video en de particular los a mí me materiales, agrada etcétera. bastante Entonces, porque nos bueno, está yo diciendo argumenté que había como esas dos vías para tips poder hacer mi tesis y que en un importantes que principio yo había tendríamos que creído tener más desde el constructivo inicio para mi para aportación a la poder ciudad el desarrollarlas nuestros atrás en el tiempo para argumentos. comprender la O evolución sea, urbana que, no sin es embargo, que tú desarrollar la vayas a materialidad hacer y que ahorita era en este ciertamente momento un tema una muy tesis, a lo interesante para mejor al desarrollar a final futuro, post-tesis. de Entonces, cuando ya estáis termines la viendo puntos preparatoria, alternativos de vista. Nos van a hagas una preguntar por esos puntos tesina. alternativos de vista, los No tenemos sé que tener en ahorita cuenta. cómo Entonces, en esa toda argumentación, la en ese argumento, currícula tenemos de que la preparatoria, adelantarnos a pero esas antes preguntas así era. alternativas, a esas Al objeciones. ¿Y por final, qué ha hecho cuando esto y no ha estaba hecho lo uno otro? en ¿Por qué ha tercero tenido en cuenta a este autor de y no ha tenido en cuenta a preparatoria, este otro? ¿Por qué ha cogido la o estadística de aquí y no de allí? Tenemos que no sé adelantarnos e ir cómo se llama el grado, atando pero todo sí, eso muy bien para ya que sea hacia el nuestro final, argumento sea teníamos que muy hacer una sólido y tesina sea y la impenetrable a esas presentábamos. preguntas. Y era Y un luego, trabajo de otro tema investigación. importante, cómo Entonces, son de ahí relevantes los tenemos que razonamientos hacer esos para nuestra argumentos afirmación. Recordemos que la afirmación es esa hipótesis y de pues si trabajo, ¿vale? aprendemos a hacerlos desde el Entonces, inicio, ¿cómo pues va a ser de mucho más relevantes? fácil Es cuando que lleguemos hay a veces que hacer los algo así. argumentos se Si sostienen es que vas a sobre también estudiar en la universidad, unos pues también de pronto te razonamientos dejan que no están del artículos académicos o como ponía hace rato reseñas los de que tienen una libros revista para publicar un o artículo ensayos lo van a leer académicos y casi tienen que con mala ver idea para conocimientos. sacarte la Y que puntillita. no Piensa tu compañero de solamente hay que departamento recordar que que personaje lo de tu único que se campo, de tu escribe son disciplina, opiniones. es muy, muy Tenemos que puntilloso hacer y la es muy, diferencia muy entre o maniático dar el y le salto saca entre peros a las todo y escribe opiniones para él. y Porque los eso va a hacer argumentos, que que cierres tienen que mucho ver con más esto, toda la con argumentación y buscar sea datos mucho más sólida. específicos, concretos Bueno, y poderlos iremos ir adentrándonos mucho más en cómo ensamblar mencionándolos un argumento, en cómo escribirlo, en qué detalles tener en cuenta, en cómo hacer Muy una bien. garantía para alguna de Ya esas casi objeciones, estamos por pero de terminar. momento, hasta aquí, todo lo que es principalmente las claves esenciales a la Déjenme hora de ver escribir el aquí mi argumento cajita y si lo mágica, haces punto ¿qué más por tengo? punto y te pones en un folio en blanco arriba esa hipótesis tuya de trabajo, esa afirmación y Para que empiezas con pueda todo lo yo, que has porque ya leído ven que hasta les ahora digo, a ir haciendo como un árbol de esas em, evidencias e ir lanzando. Recuerda el vídeo de los mapas mentales para una argumentación. artículo, Los mapas mentales son y análisis, artículo.
ideales. Así que te dejo aquí el otro enlace y nos vemos el próximo día. Cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda sobre este tema o otros, déjamelos en comentarios que enseguida te atenderé. Ciencia. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Tenía cómo hacer un ensayo, pero yo creo que lo tengo que tener afuera. Aquí está. Ya lo encontré. ¿Qué hago ahorita? Ay, ¿por qué se ve tan grande? Ay, no. Ay, no responde. Lo cierro. Cierro y otra vez. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Oigan, la, me cerró la página y es todo un rollo volverla a abrir. Entonces, le vamos a dejar aquí y espero que el día viernes no tenga ya, o sea, ya está ya todo solucionado para poderles dar la clase que se merecen, ¿sale? Y disculpen ustedes con tantas fallas, pero pues a veces no se puede de otra manera. Entonces, eh, hasta que no pueda arreglar el cable de la computadora, yo espero que mañana pueda hacer eso. Y, em, y el viernes ya tener todo listo, ¿sale? De cualquier manera voy a tratar ahorita, y si no, mañana temprano, de poder subir la grabación para para que ustedes la puedan entender de cualquier forma. Y pues muchas gracias por su participación. Si puedo también en este momento, ahorita antes de dormir, eh, les pongo su participación, ¿sale? Cuídense mucho y descansen.
Nos encontramos el viernes, si Dios, que todo salga bien. Porque luego sí tengo muchas complicaciones en serio con la tecnología. No debería ser. Yo de pronto quiero tener todo controlado y a veces no funciona. Bueno, buenas noches. Gracias, Josué. Buenas noches. Gracias por su comprensión. Buenas noches, Lidia.